Buenos días, mis hermanas, hermanos. Sea amigo, buenos días, tanto aquí como por el Zoom. ¿Sabe? El miércoles estuvimos hablando acerca de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Pero la última vez que hablamos domingo fue dando una introducción a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hace tiempo que no hablábamos de esto, pero sí dimos la introducción a las 7 iglesias. Y en esta mañana, quisiéramos hablar de la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia del Apocalipsis. Y yo le invito a que abran su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis. El capítulo 2 de Apocalipsis, para leer estos 7 versículos. Y la palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y lo has hallado, y lo ha probado, y lo has hallado, lo ha probado, y los que se han, y lo ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y ha sufrido y ha tenido paciencia, y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Veamos también el versículo 20 del capítulo 1. El capítulo 1, el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Hasta aquí, que el Señor haya bendición a su santa y bendita palabra. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado de hablar de tu palabra, esperando que tú pongas gracia y seguridad en lo que decimos, porque hablamos de ti, no hablamos de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo, que toda la honra y toda la gloria sea tuya por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, como podemos ver, en este capítulo 1, este versículo 20, nos ofrece un ejemplo de parte de Cristo sobre cómo interpretar los símbolos del Apocalipsis. En este caso, Cristo define la identidad de los símbolos claves
como las estrellas en su mano son los ángeles. Dice, son los ángeles, las estrellas en su mano, o mensajeros. Y esto se aplica a mensajeros en su mano, y esto lo vamos a ver más adelante. Y los 7 candeleros, como las 7 iglesias. Así que esto lo vamos a ir viendo, hermanos, a medida que vayamos hablando. Ahora, de esta manera, el mensaje evidente es de que las iglesias, que son la luz del mundo, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14, son los candeleros que sostienen la luz del evangelio. Las estrellas son ángeles o mensajeros de Cristo enviado para proteger a las iglesias. Ahora, a través de la historia de la iglesia, están brindando un servicio como candelero de Dios en medio de un mundo sombrío y corrupto. Es el mundo que estamos viviendo, un mundo corrupto. Lo que vemos, yo veo noticias, me gusta ver las noticias, ¿sabe por qué? Porque yo me entero. Yo estaba leyendo un artículo esta semana, 183 países, o sea, 183 conflictos regionales y mundiales. ¿Y esos conflictos por qué? Entre ellos la guerra de Yemen, 1.500, qué sé yo, cuántos niños muertos, 2 millones que no van a la escuela, y otra cantidad sin trabajo. Niños, o trabajando, mejor de niños. Es un mundo corrupto. Vi un artículo de uno de los jefes del Fondo Monetario Internacional en corrupción. Pero eso es de corrupción. Pero eso no es nada más que los políticos. La corrupción es en todo. Oye, es un desenfreno lo que hay. Entonces, mis hermanos, sí, estamos viviendo un mundo sombrío y corrupto. Nosotros sí tenemos la esperanza de que esto no es por mucho tiempo. ¿Por qué no por mucho tiempo? Nosotros duramos mucho tiempo acaso, 80, 70, 90, 100 años, eso es mucho tiempo. Lo grande de esto es que estamos en el Señor y podemos pasar trabajo en ese tiempo, pero de ahí vamos a vivir una vida en la eternidad donde no habrá ninguna de esta basura. Amén. Ahora, el primer capítulo termina con una explicación del misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Este es el versículo 20 del capítulo 1. Ahora, en el Nuevo Testamento, un misterio es una verdad o realidad divinamente revelada. ¿Sabe qué? Antes, cuán difícil era, aún para los profetas, entender las cosas que ellos escribían. Por eso cuando uno oye a una persona en la calle, no, pero si él escribía los hombres, pero si ellos no entendían lo que escribían. ¿Cuántas veces, oye, no entendían lo que escribían porque no era de ellos? Ahora, si nosotros leemos en Daniel capítulo 8 y el versículo 26, acá le dice el Señor, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Sí, pero tú guarda la visión porque es para muchos días. Ahora, Daniel guarda la visión, indica que las profecías serían cumplidas mucho tiempo, aún después de la muerte de Daniel. Daniel no entendía, los profetas no entendían. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a leer un versículo en Primera de Pedro, un par de versículos en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en capítulo 1. A ver si ellos entendían lo que era para nosotros.
el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Ellos no entendían, esto era para nosotros. Por eso es un misterio, es una verdad o realidad divinamente revelada para nosotros. La profecía que faltan por cumplirse es para la gran tribulación y el milenio. ¿Cuál profecía tan? No, la iglesia, ¿qué profecía tiene que cumplirse para que la iglesia sea levantada? Ninguna, todo está cumplido. Por eso que debemos de estar como las vírgenes, prudentes, porque las otras, yo no sé, las otras se quedaron, la puerta se cerró. Ay, mis hermanos, debemos de estar precavidos porque el Señor puede venir en cualquier momento. Ahora, hablando de misterio, Sweat, un teólogo, dice que es el significado interior de una visión simbólica. Eso dice Sweat. Ahora, Juan es informado de que las 7 estrellas representan los ángeles de las 7 iglesias. Eso es lo que dice Juan. Ahora, la palabra griega ángelo significa mensajero y se aplica claramente a mensajeros humanos. En Lucas, capítulo 7, el que quiera leer, buscarlo, capítulo 7, el versículo 24, la primera parte, ¿qué dice? Cuando se fueron los mensajeros. Y en el capítulo 9, el versículo 52, la primera parte del versículo también dice, envió mensajeros delante de él. Pero vamos a leer un versículo en Santiago, capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 25. Vamos a leer en Santiago 2, 25. ¿Qué dice? Asimismo, también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió a mensajeros, ¿verdad? O sea, se aplica a mensajeros humanos. La identificación del ángel de cada iglesia con la iglesia misma se ve por el hecho de que, aunque cada epístola está dirigida al ángel de la iglesia, se repite constantemente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no al ángel, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el ángel y la iglesia son lo mismo bajo diferente aspecto. El uno en su carácter espiritual, ahora personificado, y la otra en la congregación de creyentes que poseen ese mismo carácter. Eso somos nosotros, la iglesia. Ahora, el autor de estas 7 cartas, ¿quién es? Jesucristo. Ya él había muerto, había resucitado. ¿Se recuerdan que, bueno, la historia de Juan, el apóstol, que fue deportado a la iglesia de Pasmo y allí él escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis? Pero antes de deportarlo, él lo echaron, oye, esa gente eran bárbaros, lo echaron en una paila de aceite hirviendo. Y todavía ven esto y este hombre que no muere. Oh, pero ¿cómo es posible? Y entonces lo deportan. Eran diabólicos. Diabólicos, como hoy día. Es lo mismo. Sí, mis hermanos. Sí, el Señor
se presenta con las palabras, Él dice esto. Ahora, ¿este es qué? El Señor glorificado. Él dice esto. Ahora, después de identificar ángeles con el significado de mensajeros, todos los verdaderos pastores de todas las iglesias están sostenidos de la mano de Cristo. Todos los verdaderos pastores, porque hay muchos. El mundo que yo dije ahorita que el mundo está torcido, y corrupto. Entonces, no son todos pastores reales. Ahora sí, estamos sostenidos de la mano de Cristo. Al moverse en medio de los candeleros. El versículo 2 dice, yo conozco. Ahora, qué consuelo es saber que nuestro Señor nos conoce. Que nos conoce correctamente. Porque no es, mis hermanos, ya que muchas veces podemos pensar, porque como no podemos ver nada más lo que está delante de nuestra cara, pensar por cualquier situación, cualquier cosa. Ay, mi hermano, no. Ahora sí, yo hago algo y usted lo ve. Sí, mi hermano, ¿por qué pasó? Porque tú lo estás viendo. Pero si yo no he hecho, simplemente porque usted piensa o crea. Ahora, si usted alguna señal, porque dice la palabra que por los frutos nos conocemos. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Sí, qué bueno que el Señor nos conoce correctamente. Sigue diciendo el versículo 2, paciencia. No se trata de la paciencia resignada que acepta lo que venga. Es la valentía que acepta el sufrimiento y las dificultades. La lucha y la derrota inclusive, pero que lo transforma en gracia y gloria. Éfeso tenía obras, pero no obra de fe. Trabajo, pero no trabajo de amor. Paciencia, pero no paciencia de esperanza. Hermanos, una iglesia puede tener todas las virtudes mencionadas y estar, sin embargo, desprovista de la vida espiritual. ¿Y sabe qué? Y esto puede pasarle a un individuo, estar desprovisto de la vida espiritual. ¿Qué dijo? Cuando los siervos le dicen al Señor, Señor, pero el que sembró la cizaña, un hombre malo, la arrancamos. ¿Qué dijo el Señor? No. Porque eran similar. La cizaña y el trigo similar. ¿Sabe cuando se descubría que no eran lo mismo? Cuando llegaban al tope ya, pues el trigo paría y se derramaba hacia abajo y las cizañas seguían como así para arriba. Ya, pues mira, el Señor, no déjalo, que va a llegar el tiempo cuando los ángeles atar y echar al fuego. Entonces, por eso nosotros en la iglesia, mis hermanos, vean que Pablo decía, oye, la lucha de Pablo. Y lo último que dice, oye, entre ladrones, en el desierto, naufragio. Lo último que dice es, y entre falsos hermanos. Ay,
entre falsos hay. Entonces debemos tener mucho cuidado. Dice el versículo 2, sigue diciendo, ha probado a lo que se dicen ser apóstoles. Ay, o sea, al fin del primer siglo, todos los apóstoles, excepto Juan, habían entregado su vida en testimonio de su fe en Jesucristo. Todos, excepto Juan. Yo una vez estuve hablándole cómo murió cada uno. Cómo uno le arrancaba la cabeza a otro. Mira, Pedro, cuando Pedro dice, yo no quiero morir como murió mi Señor. Pues eso no es problema, tú verás ahora. Los pies para arriba y la cabeza para abajo. Ese es Pedro. Entonces la cruz de transversal. Así lo crucificaron a Lucas. Pedro, a Mateo. O sea, le arrancaban la cabeza. Otra pedrada. O sea, es un desastre lo que hicieron con los apóstoles. Solamente Juan quedó. Ahora, pero con el paso de los siglos, la iglesia ha sufrido a causa de muchos falsos maestros que han querido corromper la iglesia. Muchos falsos maestros que han querido corromper la iglesia. Ahora, mis hermanos, un verdadero maestro de Dios acepta que ponga a prueba lo que enseña. Oye, un verdadero maestro acepta que se ponga a prueba lo que enseña. Ahora, hermano, ustedes son testigos aquí. Aquí hay una escuela dominical. ¿Y qué hace Alipio, hermano? ¿Tienen alguna pregunta? Porque es un verdadero maestro. ¿Por qué se debe hacer esto? Pero es conforme a la palabra que se va a preguntar. Porque un verdadero maestro, un falso no hace eso. Porque, mire, yo recuerdo que aquí hubo un mister que era un problema. Se fue a una iglesia por ahí. Que lo que enseñan en aquella iglesia no es lo mismo que aquí. Entonces, cuando se acababa el servicio, se reunía con un grupo de jóvenes y eso. Y le decía, no, pero mira, esto no es aquí, esto no es así, porque la Biblia enseña esto. Porque aquí se enseña la palabra. Y ese mister decía, mi púlpito no se lo doy a nadie. Porque él era el único que predicaba ahí, en esa iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ese pastor se dio cuenta de que este hombre hacía eso, hey, ve acá, mira, tú primero pon en regla tu familia. Y aquí no me habrá la Biblia. Pero aquí no se hace eso. Aquí se le pregunta, ¿qué entendieron? ¿Por qué? Aquí se enseña la palabra de Dios. Ahora el Señor hallaba una sola cosa mala en la congregación de Éfeso. Aunque era perseverante y celosa, carecía de amor. No tenía amor, la iglesia de Éfeso no tenía amor. Ahora, y sin todo lo demás era en vano. Donde no hay amor, no hay nada. Donde no hay amor, no hay nada. Léame el versículo 4, a ver qué dice. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Ay, ha dejado tu primer amor. Ahora, ha dejado tu primer amor, muestra que era una tragedia total que exigía un remedio drástico. Sí, no hay amor. ¿Y qué pasó? Por eso era necesario que el arrepentimiento. Es lo único. Lo único que arregla la cosa entre nosotros y el Señor es el arrepentimiento. Debemos entender, mis hermanos, que los pecados de omisión
pueden ser de consecuencias tan fatales como el de comisión. Usted ve que yo cometo un pecado. Y usted lo sabe, mi hermana. Usted lo sabe, mi hermano. No, porque, ¿sabe qué? Es mi hermano. Celebran una fiesta. Una persona que ha dividido obra y toda esa cosa. Y celebran una fiesta. Y van allá, no, porque yo no soy enemigo de él. La Biblia dice que te apartes de lo que anda mal. La Biblia enseña que si usted me ve a mí haciendo algo mal, me llame la atención. Mano, mire, esto no está bien por este tipo. No es que, ay, van y se lo dicen a otro y lo que se hace, ¿sabe qué? Un bochinche, como una bola de nieve, todo el mundo lo sabe, y yo al menos, como dijo Corniel una vez de este púlpito, lo sabe la iglesia entera, los ancianos nunca lo saben. Dice, hermanos, es penoso que una persona que se pone en disciplina, no, yo no soy enemigo de él. No te está diciendo que sea enemigo, pero no te está mandando que te mezcle con él si él no se arrepiente. ¿Por qué? Eso es lo que dice la palabra. Dos no andan juntos si no están de acuerdo. ¿Qué pasa? Estamos viviendo un tiempo difícil, muy difícil. Es por los frutos que nosotros no conocemos. Yo cuando llevo a una gente haciendo cosas malas, bueno, yo no digo que no, oiga, yo no digo que no es salvo, eso lo sabe el Señor. Yo no digo eso, pero cuidado, cuidado. Ahora, el primer paso del retorno a Dios es recuerda. Ay, recuerda. ¿Qué dice el versículo 5? Recuerda, por tanto, dónde ha caído. ¿Vale? Y arrepiéntete. Eso es lo que dice la palabra. Recuerda los antiguos días de tu bendición espiritual. O sea, cuando las personas se convierten y eso, y están tan gozosos, y oye, esos días, oye, se sienten de maravilla. Pero parece que con el tiempo eso como en los trabajos, me cansé de este trabajo. No, el evangelio no es así. El evangelio no es así. Ahora, esta iglesia había caído, no meramente tropezado. No, estaba postrada. Pero así estaba el hijo pródigo en mayor grado. Pero ¿sabe qué? El hijo pródigo recordó y regresó. Recordó y regresó. Lucas 15:17. O sea, mis hermanos, ¿cómo podría esta iglesia volver en sí? Bueno, arrepiéntete. Eso no puede pasar a mí o a cualquiera. Arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Haz las primeras obras. Esto es, cree y obedece. No quiero obedecer. La iglesia de Éfeso dejaría de existir como congregación cristiana. Hermano, es difícil. Estamos en el Evangelio, estamos viendo, leemos la palabra. Y, perdón, oye, calma. No. Es que, como Medina, eso no. Pues sí, mis hermanos, dejaría de existir como congregación la iglesia de Éfeso. Y esto sucedió
en alguna fecha posterior. Pero la advertencia fue atendida en ese momento, arrepiéntete. 20 años después, Ignacio, que se dice que Ignacio fue discípulo de Juan. Ignacio escribió a los Efesios. Y se presume que él nació en, más o menos hay una fecha, porque en esos tiempos tener fecha exacta no era muy fácil. Se considera que él nació entre los 50 y vivió entre los 50 y los 108 años por ahí. Ignacio. Ahora, ¿qué dice Ignacio? Di una tierna bienvenida a vuestra iglesia que se ha vuelto tan querida. Me acuerdo a Mario Mulke. La iglesia querida. Siempre Mario Mulke que venía aquí. Esta es una iglesia querida. Para nosotros, por su naturaleza íntegra, caracterizada por su fe en Jesucristo, nuestro Salvador, y amor a Él. Eso escribió Ignacio de la iglesia de Éfeso. Ellos se arrepintieron de momento. El versículo 6, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, aborrece la obra de los nicolaitas. Nicolao, o Nic, significa victoria. Laos, pueblo. O sea, el que lleva al pueblo a la victoria, eso es lo que significa. El que lleva, en griego, el que lleva al pueblo a la victoria. Ahora, a partir del primer siglo, hubo quienes quisieron convertirse en vencedor o vencedores del pueblo e instaurar jerarquía dentro de la iglesia. El pecado de fornicación fue predominante entre los líderes nicolaitas. Ahora, nuestro Señor elogia a la iglesia de Éfeso por guardarse de esos líderes que querían enseñorearse sobre la iglesia. Eran malos los nicolaitas. Ahora, mis hermanos, el versículo 7 nos dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. Ahora, un creyente es vencedor a través del Espíritu Santo, que mora en él como resultado de haber nacido de nuevo por la fe. Este es el mismo árbol que estaba en el huerto de Adán y Eva, que ellos tenían prohibido comer. Es el mismo árbol. ¿Por qué se lo prohibieron a comer? Por la causa del pecado. Ahora, cuando los creyentes estemos en el cielo, siempre tendremos acceso a ese árbol. ¿Y dónde está ese árbol? Oye, fue en Génesis capítulo 3, que nos habla del árbol. Y ahora nos habla en el último libro de la Biblia. O sea, léemelo ahí, tú que tienes el micrófono. 1 y 2. Génesis, Apocalipsis capítulo 22, 1 y 2. No la garganta media de eso.
Sí. Dice así la palabra del Señor: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermanos, allí estaremos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Pero qué debemos de hacer? Debemos ser fieles. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete. Dice el Señor: yo conozco. Qué bonito es que el Señor nos conoce perfectamente, mis hermanos. El Señor sabe lo que hacemos cada uno de nosotros. ¿Sabes que muchas veces nos estamos ocultando de los hermanos? Nos estamos ocultando de los ancianos. Yo he dicho muchas veces, nosotros no somos FBI. Nosotros no tenemos que ponerle una camarita, un micrófono en el carro, o ir a la casa, porque ellos tienen la forma de entrar. Pues yo entiendo toda la ciencia, entrar a la casa y dejarte algo ahí para que cuando tú hables todo va donde ellos. Nosotros necesitamos eso. Quien no debe saberlo es el que hace juicio. Nosotros no hacemos juicio. Entonces debemos de vivir una vida transparente. Transparente, no con tonterías de que, mire hermano, por lo único que tenemos de pelear. ¿Sabe por qué? Que alguien nunca venga a traer algo aquí que atente contra nuestra salvación. Porque la palabra de Dios, le voy a poner un ejemplo. Una vez hablando con Carlos Morri, Manolo y yo allá en el basement, que él está con el Señor, le preguntamos acerca de los ángeles, de esos que están en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Y qué nos dijo él? Mi hermano, hay uno que dice una cosa, un grupo de teólogos dicen una cosa, otro grupo de teólogos dicen otra. Yo no entro en eso. Eso no es para salvación. Hay muchísimas cosas que no son para salvación, pero la gente vive envuelto. Cuidado, mis hermanos. Que Dios me dijo que te dijera, cuidado con eso. Que Dios me dijo que te dijera. Tú lo que dice el Señor a los profetas. Cuando un profeta hablara en nombre de Jehová y aconteciera lo que dijo el profeta, habló Jehová. Ahora, si no acontece lo que dijo el profeta, es un mentiroso. Y los mentirosos no entran. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, debemos cuidarnos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Aquí se enseña la palabra de Dios. Pero aquí los maestros, yo no soy maestro. Pero ahí tenemos a Lipio, tenemos a José, tenemos a los hermanos que enseñan. Aquí, mira, por el Zoom tenemos un grupo de misioneros enseñando la palabra. Tenemos que tener, oye, porque un maestro puede enseñar una cosa y otro que tiene un poquito de variación, pero eso no se pierde la salvación. Cuando sea con relación a la salvación hay que tener cuidado. Entonces, espérate, no, ahí no. Aquí vino uno. Cuando llegue Manuel Vázquez a la República Dominicana, llegó el apóstol. ¡Hey! Yo me paré allá. ¡Hey! ¿Qué es lo que usted está diciendo? Y ustedes saben, aquí hay quienes se acuerdan. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Porque yo sé que sí. Pero ese apostolado que se originó, que con Jesucristo, ese apostolado desapareció. Y ese apostolado jamás volverá. Entonces, que apóstol significa mensajero, bien, pero lo que usted está diciendo no es eso. Aclare eso. Ahora, ¿qué pasa? Luego se pone a hablar con Luis, Joseph, Manolo y yo allí en la escalera. Y nos dice, deja que Luis era pelotero. No, a cualquiera se le ve una pifia. Entonces Luis, vamos a darle un chance otra vez.
Porque Luis le dijo, tú tienes que arreglar eso. Dice, sí. Ni pasó por ahí de lo que habló. Dice Luis, nunca jamás aquí predica. Y después viene otro que siempre trae conflicto. Y tuvo José que coger y dar como 2 o 3 mensajes para sacarle ese clavo. Porque viene y trae problemas. Entonces, como aquí nosotros no aceptamos tonterías, entonces, 126. Aquí se enseña la palabra. Que el Señor le bendiga.